Buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia y por la invitación a la gente del CENPAT por haberme invitado a esta charla. La verdad que estoy muy contento de su invitación. Bueno, yo soy Marcelo Luna, técnico del Laboratorio de Paleontología, no sé si tapo ahí, me corro por un costado, del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, acá en Comodoro. Nosotros trabajamos en paleontología de dinosaurios ya desde hace unos cuantos años, es lo que venimos haciendo desde el año 83, más o menos, cuando empezaron las primeras investigaciones sobre este tema, ¿no? Más o menos estos son los temas que vamos a ver en la charla. ¿Qué es la paleontología? Principalmente vamos a definir qué es la paleontología, qué es un fósil y cómo se forma, por qué no hay dinosaurios en Comodoro, que es una pregunta que nos hacen frecuentemente ahí en la universidad. Cómo se buscan y se extraen en el campo, cómo los preparamos en el laboratorio, la parte de moldes y réplicas y finalmente la parte de legislación que protege a los fósiles, ¿no? Bien, empezamos con ¿qué es la paleontología? La palabra paleontología significa sencillamente el estudio de la vida en el pasado. Y los paleontólogos para ello recurren al estudio de los restos fósiles, ¿no? Eso es lo que hacen los paleontólogos, estudiar los restos fósiles para conocer cómo fue la vida en el pasado. Y acá tenemos que hacer una diferenciación con otra ciencia que a veces se confunde, que es la arqueología. Muchas veces la gente confunde estas dos disciplinas. La arqueología trata del estudio de las sociedades humanas en el pasado a partir de sus restos materiales. Por ejemplo, flechas, aleros con pinturas, enterratorios llamados chenques, todo lo que las sociedades, bueno, pirámides en el caso de Egipto, todo lo que las sociedades del pasado han dejado como restos materiales son el objeto de estudio de los arqueólogos. Y es una ciencia diferente, distinta a la paleontología, que se encarga del estudio de la vida en el pasado. Bueno, dijimos que los paleontólogos estudian los fósiles, pero ¿qué es un fósil? Los fósiles son restos de organismos que se han conservado en las rocas y que tienen a veces millones de años. Básicamente, estas son las etapas que sufre un organismo para llegar a ser un fósil. Desde que el animal muere, ¿no? El animal muere a orillas de un río, después tiene que ser tapado rápidamente por sedimentos, después comienza una etapa de sedimentación más, digamos, cada vez más profunda, y finalmente en ese ambiente donde quedó el dinosaurio, se tienen que producir cambios químicos que reemplazan al hueso original por minerales. Eso es lo que llamamos la fosilización o la petrificación. O sea, el animal se conserva en un sedimento durante millones de años y pasa a ser un fósil. Hay diferentes tipos de fósiles. Hay una gran variedad de fósiles, tanto de plantas como de animales. Como pueden ver acá hay algunos ejemplos. Los fósiles pueden ser directos o indirectos, ¿no? Un ejemplo de un fósil directo es un tronco petrificado, ¿no? Tenemos un resto de un árbol conservado como un fósil. Pero también pueden ser restos indirectos, como por ejemplo, acá abajo a la derecha, ¿qué les parece que son estos? Huellas, perfecto. Son huellas de dinosaurio en este caso. En este caso no tenemos restos del animal, pero tenemos huellas de su actividad biológica. Tenemos huellas de su caminata. Y en base a las huellas, los paleontólogos pueden también conocer otros aspectos de la vida de los animales que no podríamos conocer a partir de los huesos. Por ejemplo, que andaban en manadas o en grupos. Se han encontrado pistas como estas con pisadas de varios individuos, incluyendo adultos y crías. Entonces, este tipo de fósil indirecto nos da una idea del comportamiento de estos animales, ¿no? O sea, todo esto son los que los paleontólogos van a ir enhebrando, digamos, para tejer la historia de la vida en el pasado. Los fósiles
están en algunas rocas, no en todas las rocas que vemos en la corteza terrestre. Básicamente, estos son los tres tipos de rocas que hay: las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Principalmente, los fósiles los encontramos en las rocas sedimentarias y mucho más escasamente en alguna metamórfica de bajo grado, ¿no? Pero básicamente son las rocas sedimentarias. Y acá tenemos un ejemplo, un esquema de cómo están estas rocas en la naturaleza. En un volcán tenemos una cámara magmática con una roca fundida y eventualmente un derrame de lava. Ese tipo de rocas no conservan fósiles. Ustedes se imaginan algún resto sometido a temperaturas como las de una lava, es imposible que haya fósiles ahí. En cambio, en los ambientes fluviales de ríos, lagos, lagunas, cuando esos ríos desbordan, eventualmente pueden dejar arena sobre los organismos y así ese organismo tiene chances de pasar a ser un fósil. Muchas veces en el laboratorio nos llegan visitas, gente que trae algún hueso, sobre todo vértebras, y dicen, encontré un dinosaurio. Ah, mira qué bueno, ¿dónde? Dice, acá en La Prida, en el barrio de La Prida, acá en Comodoro, o en la zona de Astra. Bien, eso no es posible. No es posible por una razón que ahora vamos a ver. Los dinosaurios vivieron en una época determinada en la historia de la Tierra. No vivieron en toda la historia de la Tierra, ¿no? Acá tenemos un esquema, como si fuera un almanaque, de las distintas eras y periodos que forman, digamos, las distintas eras de la Tierra. Los dinosaurios solamente vivieron en lo que conocemos como la era mesozoica, que está ahí delimitada entre principios del Triásico y fines del Cretácico. Ni antes ni después tenemos dinosaurios. Lo que hay en Comodoro, los sedimentos que ustedes ven en Comodoro, el Cerro Chenque, los cerros de Radatili, la zona de Astra, tienen sedimentos que corresponden a lo que ahí dice Oligoceno-Mioceno. O sea, son rocas más nuevas que la época de los dinosaurios. Por eso es que aquí en Comodoro no podemos encontrar dinosaurios. ¿Encontramos otro tipo de fósiles? Sí, hay otros fósiles. Por ejemplo, fósiles marinos. Todo el que ha andado por el campo ha visto restos de invertebrados marinos, ostreas, corales, dientes de tiburón. Todo eso corresponde a un ambiente marino del Oligoceno-Mioceno, más o menos unos 20 millones de años. Son igualmente importantes, son fósiles, pero nuestro equipo de trabajo se dedica exclusivamente a los dinosaurios. Por eso es que nos tenemos que ir a rocas más antiguas, del Mesozoico, y ¿cómo sabemos dónde están esas rocas? ¿Cómo sabemos dónde buscarlas? Bien, una respuesta a esa pregunta es este tipo de mapas. Un mapa geológico. Los geólogos, entre otras cosas, hacen este tipo de mapas donde podemos ver una gran variedad de colores. Esos colores, si vemos acá en las referencias, nos están indicando diferentes tipos de rocas y diferentes edades, antigüedades de esas rocas. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un primer panorama de las rocas de la época de los dinosaurios, dónde pueden estar más o menos. Entonces, bueno, vemos que están acá cerca de Comodoro, hacia el oeste, están pintadas de verde y corresponden a la zona de Sarmiento. Entonces, bueno, hay también, aparte de estos mapas, otras hojas geológicas que son con más detalle, como por ejemplo esta. Es la hoja Escalante, en la que también vemos esa distribución en el terreno de las rocas y ya podemos ir viendo que, por ejemplo, eso que está ahí es el lago Colehuapi, ¿no? El lago Colehuapi cerca de Sarmiento. Ahí hay coloraciones verdosas que si miramos acá en las referencias nos indican rocas del Cretácico. Entonces, bueno, ya tenemos más o menos orientado a dónde vamos a ir al campo, ¿no? Después, las imágenes satelitales nos dan mucha ayuda, mucha información importante acerca de caminos de acceso, estancias, afloramientos de roca, que ahora vamos a ver qué son. Y con esa información, más las hojas geológicas, ya tenemos entonces una planificación para poder ir al campo.
¿Cómo buscamos fósiles en el campo? Bien, acá hacemos un poco de historia y nos remontamos al año 1983, época en la que el doctor Rubén Martínez, en aquel entonces un joven profesional de la universidad nuestra, comenzó con las investigaciones, con las salidas de campo, a lugares donde había trabajado antiguamente un paleontólogo muy famoso que se llamaba José Bonaparte, que aquí Raúl ha trabajado con el doctor Bonaparte, ¿no? Rubén en aquel momento encontró una revista donde este doctor Bonaparte había venido a Sarmiento, a la zona de Sarmiento, y había encontrado dinosaurios. Entonces, bueno, ahí comenzó lo que después pasa a ser el laboratorio de paleontología de vertebrados, ¿no? Ese es el comienzo de nuestro laboratorio, con las actividades de Rubén Martínez, en aquel momento trabajando en el campo. Y bueno, aquí podemos ver algunas ilustraciones de cómo fueron esos momentos en los que se inició esta actividad paleontológica en la universidad nuestra relacionada a los dinosaurios. Bien, cuando ya tenemos toda esta información y vamos a ir al campo, vamos en estos vehículos y nos dirigimos hacia los lugares que hemos visto, los caminos que hemos visto en el campo, y hacemos nuestro campamento. Establecemos un campamento donde llevamos todo lo que hace falta para estar más o menos una semana, 10 días en el campo, agua, comida, las herramientas, por supuesto, y ahí nos establecemos, ¿no? Y de ahí en más, lo que hacemos es ir a estos lugares que hemos visto ya previamente, tanto en las hojas geológicas como en las imágenes satelitales, que llamamos afloramientos. Estos lugares llamamos afloramientos porque la roca aflora, digamos, no está cubierta por vegetación. Aquí en la Patagonia hay muchos fósiles, o se ven muchos fósiles, porque las condiciones ambientales favorecen a la erosión, entonces tenemos rocas al descubierto. Acá estamos viendo directamente la roca sedimentaria de la época de los dinosaurios. Otra cosa que la gente a veces piensa es que nosotros llegamos acá y nos ponemos a cavar con una pala en cualquier lugar al azar. Y así, digamos que no habría forma de encontrar nada. Lo que nosotros hacemos es caminar todo el día hasta poder ver algo en superficie. A veces a centímetros del suelo, pequeños fragmentos, algunos dientes que pueden aparecer. Y así es como vamos a dar con un lugar donde hay un fósil enterrado en esa roca. A veces están así, sueltos. Esto es en el lago Colehuapi. Como pueden ver, son vértebras de dinosaurios que aparecieron ya en la superficie, ya estaban liberadas de la roca. Acá era simplemente levantarlas y llevarlas al laboratorio. Pero no siempre pasa eso, ¿no? Otras veces encontramos algo que está un poquito ya más cubierto de sedimento, y acá sí hay que tener un poco más de cuidado al momento de excavarlos, con mucha precaución, para liberarlo de esa roca sedimentaria que la está cubriendo. Generalmente son rocas que se llaman areniscas, del tamaño, digamos, partículas de tamaño arena, que es la que contiene a los fósiles. Bueno, ahí finalmente liberamos esa... ¿Qué les parece que es eso? Una garra. Perfecto, es una garra. Es una uña de un dinosaurio carnívoro. Y otra vez nos encontramos con esto, que es ya bastante más complejo, ¿no? En este caso, esto no estaba así directamente, sino que para llegar a este estado pasaron varios meses. Encontramos unos huesos en la parte más alejada, fuimos excavando y esto era todo lo que había, ¿no? Un animal de estos de cuello largo, 4 patas, lo que llamamos saurópodos, que tenía varios huesos articulados. Entonces, bueno, este tipo de trabajos así requiere ya otro tipo de técnicas para poder ser excavados. No es fácil sacar un hueso del campo cuando está enterrado. Los huesos son frágiles, se rompen con facilidad. Entonces vamos a seguir una serie de pasos. Primero una excavación superficial de ese hueso, después una excavación, digamos, alrededor, haciendo un surco, después cubriendo esos restos con papel de servilleta o papel aluminio. Finalmente aplicamos tiras embebidas en yeso para hacer lo que llamamos un bochón. Un bochón es una estructura
de yeso que contiene adentro al fósil, ¿no? De esa forma nos aseguramos que ese material salga sin romperse. Aquí tenemos un ejemplo. Esto que ven acá es una escápula, es el hueso de la paleta, del hombro de un gran dinosaurio. Y como pueden ver está todo partido, está todo fracturado. Si quisiéramos sacar ese hueso así como está directamente, saldría en cientos de pedacitos. Entonces lo que hacemos es esa excavación que les comentaba recién, excavamos alrededor y después hacemos ese enyesado, ponemos las vendas de yeso, podemos poner algún hierro adicional si tenemos, un hierro para reforzar eso, y finalmente extraemos ese bloque con parte del sedimento y con el hueso, ¿no? Que es lo que nos interesa. Muchas veces estos huesos están lejos de los vehículos, no siempre o casi nunca están cerca de los vehículos, con lo cual el método de transporte es esta carretilla, que ustedes la pueden ver y se pueden reír, pero nos ha permitido llevar un montón de materiales. A veces kilómetros, ¿no? Kilómetros de esta forma. 2 o 3 van tirando, uno va levantando y así transportamos estos bochones hasta la universidad, hasta el laboratorio, donde comienza la etapa de la preparación de los fósiles. Este es nuestro pequeño laboratorio aquí en la universidad, donde tenemos las herramientas adecuadas para poder proceder a la preparación. La preparación es básicamente sacar el sedimento que tiene el fósil adherido y después estabilizar las partes que pudieran estar frágiles o rotas. Si están rotas se pueden pegar, si están inestables se pueden consolidar. Hay diferentes productos, consolidantes, pegamentos, que vamos a usar para que ese hueso, ese fósil, quede en condiciones. También tenemos este aparatito que es un martillo neumático que anda con un compresor, ahí va aire comprimido por esa manguera, y esa aguja va golpeando y con eso podemos liberar la roca y dejar el hueso limpio, ¿no? También, como les decía, hay diferentes pegamentos o consolidantes, cuando hay partes que son muy frágiles, muy delicadas, y de esa manera la vamos endureciendo. Bien, este trabajo de preparación a veces puede llevar meses, ¿no? Es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, mucho tiempo lleva a veces preparar un fósil. Esto que ven acá, más o menos le pueden ver la forma. ¿Qué podría parecer esto? Exactamente, es una cabeza. Acá podemos ver algunos dientes, pero después se ve todo medio feo. Bueno, acá recién estábamos empezando la preparación. Finalmente, después de un año de trabajar con ese martillo neumático y los pegamentos, quedó así. Es un cráneo de un dinosaurio, es uno de los, dentro de su grupo, es uno de los más completos que hay en el mundo. Es un titanosaurio, de estos grandes de cuello largo, 4 patas, cola larga, que se llamó Sarmientosaurus. Este dinosaurio es de la zona de Buen Pasto, al norte de Sarmiento, y bueno, más o menos tiene unos casi 100 millones de años de antigüedad. Está acá en nuestra universidad. Una vez que los fósiles están preparados y limpios, pasan a la etapa del estudio, saber qué significan, ¿no? Porque encontramos una garra o un cráneo, vértebras, pero tenemos que saber qué significan, qué información nos aportan. Y acá es donde viene ya la parte de los investigadores, de los paleontólogos, como en el caso acá de Rubén, que son los que después van a ir comparando ese material con otros de otras partes de la Patagonia, de otras partes del mundo, estableciendo semejanzas y diferencias de nuestro material con lo que hay en otras partes de Patagonia y del mundo. Entonces, bueno, a partir de esas comparaciones que se hacen anatómicas, se pueden establecer nuevas especies de dinosaurios, ¿no? Si encontramos que nuestro material tiene suficientes diferencias con otro, con lo que ya se conoce, le podemos poner un nombre nuevo a ese dinosaurio. En este caso, había esas suficientes diferencias y se le puso entonces Sarmientosaurus musakioi. Musakioi en homenaje a un paleontólogo de nuestra universidad que falleció hace unos años también, ¿no? Pero bueno, esa es la etapa en la que los paleontólogos van a estudiar el material para saber qué significan y qué representan en la evolución de la vida de estos reptiles.
En estos 40 años, como les comentaba que habíamos... yo no llevo 40 años acá, llevo 38, pero bueno, gran parte del tiempo ese lo estuve acompañando al equipo en estos trabajos. Se han descubierto y se han nominado, se han nombrado varias especies nuevas de dinosaurios, que a ustedes seguramente tal vez no las escucharon nombrar, porque no son tan conocidas. No es Tyrannosaurus Rex, no es Carnotaurus, pero bueno, son igualmente importantes. A veces hay animales que se hacen muy famosos, ¿no? Porque tienen mucha prensa, aparecen en películas, pero hay otros que no son tan conocidos, pero bueno, son igualmente importantes. Y acá les puedo nombrar algunos. Notipsilophodon comodorensis, es un pequeño dinosaurio más o menos de este tamaño, chiquitito. Bueno, Sarmientosaurus, que ya les había comentado. Eolosaurus coleguapensis, Spactosaurus utoi, Catepensaurus, Sectensaurus, Lanisosaurus darwini y el Cenotarsosaurus bonapartei. Y bueno, estos dos, uno es un cocodrilo y este otro es Drusilasaura, también un titanosaurio de la zona del Valle del Río Deseado. Así que bueno, han sido varios los nuevos dinosaurios que han nombrado este laboratorio. Acá les muestro brevemente lo último que hemos encontrado. Es todo lo que ven acá corresponde a un solo dinosaurio. Es un megaraptórido. Son estos animales carnívoros, con garras grandes en las manos, dientes muy afilados, cabezas grandes, ágiles, más o menos de unos 6 metros de largo. Esto apareció en la zona del Valle del Río Chico, cerca del lago Colehuapi. Esto es todo lo que hemos encontrado de ese animal. Acá lo pueden ver, el hueso que está pintado de verde es lo que tenemos de ese esqueleto. Y corresponde a un animal como ese que ven ahí. Bien, cuando ustedes a veces ven en los museos un esqueleto armado, generalmente se trata de réplicas. Y la explicación a eso es que los huesos originales son muy pesados y a la vez son frágiles y a la vez son incompletos. Cuando uno encuentra un dinosaurio en el campo, no siempre encuentra, o es muy, muy difícil que encuentre el 100% del esqueleto. Sumado a que son frágiles y que deben protegerse, lo recomendable, lo que se hace en todos lados, es la confección de moldes y después obtener copias en plástico de esos animales, ¿no? Acá tenemos un ejemplo muy claro. Este es el Notipsilophodon, que recién vimos ahí en el dibujo. Lo que tenemos de ese animal es eso que está ahí, a la izquierda, y después de haber pasado por el proceso de estudio, de comparación, de establecer las relaciones filogenéticas, es decir, de parentesco de ese animal, se pudo conocer que pertenece a un grupo que se llaman Ipsilophodontidos. Y en otras partes del mundo hay esqueletos más completos. Entonces, al nuestro le podemos recrear o reconstruir las partes que le faltan. Eso pasa siempre en los museos, o casi siempre. Entonces, a partir de esos estudios que se han hecho de este dinosaurio, podemos reconstruirlo de esa manera como ven ahí. En plástico, que después se pinta y se exhibe en algún museo, ¿no? Bien, últimamente estamos aplicando, ya sé, esto se viene aplicando ya hace bastante más tiempo, pero bueno, a veces no es tan fácil conseguir los programas o la técnica, que es la fotogrametría, que consiste en la obtención de un modelo en 3 dimensiones de un objeto a partir de fotos, de simples fotos. Por ejemplo, a esta mesa o a esta silla le hacemos un set de fotos alrededor, 50, 60, 70 fotos. Esas fotos van a un programa especial y después de ahí obtenemos un modelo en 3 dimensiones. También eso se puede hacer en base a imágenes de drones. Y en el caso de este lo estamos haciendo también en una excavación, cuando hay varios huesos, podemos tener una especie de plano. ¿Ven? Podemos tener este modelo en 3D de una excavación en el campo y ubicar los huesos que vayan apareciendo. Después acá podemos también tomar medidas, podemos hacer mediciones de esto. Esto es otra excavación, donde ahí pueden ver unos huesos y después tener
ese marco de las relaciones que hay entre los huesos en el campo, ¿no? Y no perderlas. Bueno, acá tenemos otro ejemplo del húmero de este megaraptórido. Ahí pueden ver que podemos tomar medidas. Esto se puede compartir con otros paleontólogos. O sea, no hace falta que el hueso vaya a otro lado, sino que con estos modelos directamente se pueden ver, se pueden girar, se pueden rotar, se pueden comparar, tomar medidas, como les decía. Y los paleontólogos tienen una herramienta más disponible para poder tener acceso a materiales que de otra forma implicarían hacerse un viaje hasta otro lado para ver el material directamente, ¿no? Así que bueno, eso lo cubrimos con estas técnicas de fotogrametría. Si van al Museo de Trelew, al Museo Feruglio, van a poder ver que el gran Patagotitan, el más grande de estos que tienen armados ahí, tiene partes hechas en base a impresiones en 3D. Y bueno, finalmente, la parte que tal vez un poco más seria es la de la recomendación de que los fósiles constituyen parte del patrimonio cultural de las provincias y de la nación. Por eso hay legislación que los justamente protege. Leyes nacionales, leyes provinciales, que declaran a los fósiles y a los objetos arqueológicos también como patrimonio del Estado provincial y nacional. Porque de esta forma uno lo que hace es proteger ese recurso cultural que de otra forma se perdería, ¿no es cierto? O sea, no se pueden vender, no se pueden comprar, no se pueden sacar del campo y tenerlos en la casa, pues los tengo en mi casa, no sirven para nada. Entonces, un fósil solamente es útil cuando está en las manos de un paleontólogo. De otra forma es un objeto decorativo. Entonces, estas leyes lo que hacen es protegerlos en ese sentido. Y finalmente, ya para ir terminando, les dejo esta frase de este famoso paleontólogo, George Gaylord Simpson, que es lo que nos ha marcado a nosotros desde hace tanto tiempo cuando vamos al campo y sentimos que la búsqueda de fósiles es como un deporte, entre comillas, o tal vez como una cacería, pero que en esa cacería lo que el cazador hace no es matar, sino resucitar animales que han vivido en el pasado, hace millones de años, y como también dice ahí, a veces volvemos del campo sin nada, con la camioneta vacía, y otras veces volvemos con una criatura nunca antes vista por ojos humanos. Y esa sensación es realmente muy especial. Yo llevo, como les decía, 38 años con esto, y la sensación de encontrar algo en el campo sigue siendo la misma, ¿no? Y bueno, todos estos estudios son el insumo principal para poder reconstruir esta escena, que es como se vería la zona de Sarmiento hace entre 70 y 96 millones de años atrás. Un ambiente de ríos, con diferentes tipos de dinosaurios, con diferentes plantas, porque también acá hay estudios paleobotánicos, también de microfósiles. Y entonces podemos reconstruir en base a todo este rompecabezas de fósiles que se van encontrando, este tipo de imagen, ¿no? Con cocodrilos, serpientes, tortugas, peces, últimamente mamíferos, como pueden ver ahí abajo a la derecha. O sea, todo esto se puede conocer y se puede reconstruir en base a esta información que los paleontólogos van reconstruyendo. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y este es el equipo de acá de la universidad. Muchas gracias.